Buenos días a todos. Da- Seguimos con nuestras jornadas de gestión del conocimiento de todos los jueves en las OCARS. El día de hoy vamos a hablar sobre el plan de gestión del riesgo y todo lo que tiene que ver con contingencias, el formato de contingencias, cómo se diligencia, cómo acceder a Vital para su diligenciamiento. Queríamos también aprovecharles para comentarles que vamos a tener un pequeño cambio de agenda en las próximas jornadas, la de hoy en 8. No la vamos a hacer sobre recuperación de suelos contaminados, vamos a hacer la jornada sobre beneficios tributarios para explicarles a ustedes cuáles son los beneficios tributarios, el marco normativo y cómo diligenciar los formatos para acceder a estos beneficios. Y dentro de 15 días tendremos la jornada sobre régimen sancionatorio ambiental y ya en 3 semanas haríamos la jornada sobre recuperación de suelos contaminados. Entonces, para que se vayan programando y nos vemos también dentro de 8 días. Los dejo con mi compañero Néstor García. Él es del grupo de contingencias y de riesgos de ANLA. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. Bueno, muy buenos días. Eh, Presento nuevamente, mi nombre es Néstor García. Soy profesional de riesgos y contingencias de la ANLA, ya más de hace unos 3 años. Y pues dentro del grupo de riesgos y contingencias venimos desarrollando todo lo relacionado con el componente, a plan de gestión de riesgo, plan de respuesta a emergencias, seguimiento de eventos de contingencia y emergencia relacionados, pues obviamente con licenciamiento ambiental de proyectos. Entonces, para dar comienzo a esta presentación, me gustaría poner en contexto, pues un pequeño glosario en donde pues podemos ver los términos normalmente aplicados a temas de gestión de riesgo. Y los más importantes, como tal, las amenazas, que son las condiciones físicas o químicas o naturales con el potencial de causar consecuencias no deseables o daños serios sobre población, la propiedad o el ambiente en general. Digamos que el tema de la amenaza propiamente no corresponde solamente a lo que se viene o el concepto que se viene tratando de amenazas naturales o socionaturales relacionadas a desastres. También hablamos de amenazas operacionales o tecnológicas que derivan por sí un tema de afectación, de consecuencias derivadas de la ejecución de los mismos proyectos. Entonces, pues es un tema que hay que tener muy claro, hay que tener muy conciso para la identificación dentro de un plan de gestión de riesgo. Contingencia ambiental, situación de riesgo derivada de acciones humanas o fenómenos naturales que pueden poner en peligro la integridad de uno o varios ecosistemas. Puede haber diferentes niveles, desde un aviso preliminar hasta el que requiere de acciones de emergencia. Digamos que en el marco del seguimiento a estos eventos de contingencia, estos eventos de emergencia que no se tienen previstos, pero digamos que se sale de la normal operación de los proyectos. Esto quiere decir que pues al momento de presentarse una contingencia ambiental, eh, la entidad o la empresa debe, debe contar con un plan de respuesta frente a este tipo de eventos, ¿sí? Que previamente pues están identificados. La emergencia como tal, escenario o situación de afectación a una comunidad, sus bienes, medios de vida, servicios y su entorno, causado por un evento peligroso de origen natural y antrópico, que puede ser resuelto con los recursos locales. Esta definición va muy de la mano con lo que se establece dentro del Sistema Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres. ¿Sí? La categoría de emergencia se da una vez materializado el evento y la necesidad de responder ante estas eventualidades. Reducción del riesgo de desastre. Es una acción orientada a la prevención de nuevos riesgos y a la reducción de los existentes.
a la gestión de riesgo residual, todo lo que contribuye a fortalecer la resiliencia y por consiguiente al logro del desarrollo sostenible. La reducción del riesgo va muy enfocado a, efectivamente, como el nombre lo indica, a reducir el nivel de riesgo que presenta el escenario previsto. Se pueden implementar tanto acciones correctivas como prospectivas frente al riesgo identificado y a las consecuencias que éste pueda acarrear para todo tipo de proyectos y para todo tipo de entidades y gobernabilidad. Riesgo. El riesgo es la posibilidad de sufrir pérdidas o daño a las personas, los bienes y el ambiente expresada en función de la frecuencia de ocurrencia de un evento amenazante, como ya lo habíamos mencionado, y su probabilidad de consecuencia sobre los elementos vulnerables. El riesgo, entonces, es simplemente la combinación o digamos que la consolidación de lo que puede ocurrir con una amenaza y su gravedad sobre los elementos vulnerables. Es simplemente pues la interpretación de dos variables o incluso tres, si relacionamos la exposición, frente pues a la amenaza o la consecuencia que pueda ocurrir. Y la vulnerabilidad de elementos físicos, bióticos y sociales. Estos son pues los elementos que pueden llegar a verse afectados por la materialización de estos eventos amenazantes. Expresamos o se expresa normalmente esta vulnerabilidad en términos de porcentaje de afectación, que van desde 0% de afectación hasta una pérdida total que se considera 100%. La vulnerabilidad también se puede representar de distintas formas, no hay una sola metodología, ¿sí? Por ejemplo, se pueden realizar identificaciones de elementos expuestos, dependiendo, digamos que la clasificación que se le realice, si son elementos expuestos ambientales, si son elementos expuestos sociales, etcétera. Para más información, los invito a consultar la terminología para la gestión de riesgo de desastres, publicada en 2017 por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pues una vez que se comparta esta presentación, se suministrarán todos los documentos relacionados. Sin embargo, pues pueden consultar mucho más en la página de gestionderriesgo.gov.co. La normativa aplicable para la gestión del riesgo. Bueno, digamos que un punto de partida en el tema del seguimiento a los planes de respuesta o contingencia que ha realizado la autoridad desde el decreto 321 del 99, que establece el Plan Nacional de Contingencias para derrame de sustancias químicas nocivas o hidrocarburos, que digamos tiene desde su inicio una caracterización sobre cómo debe ser realizado un plan de contingencia. Sí, digamos que es es la normativa macro sobre derrames de hidrocarburos y sustancias nocivas y que por ende se puede tomar como ejemplo para la elaboración de planes de contingencia, en donde pues se establece una clasificación de un plan estratégico, un plan operativo y un plan informático. Sin embargo, pues digamos que el tema ha evolucionado, pasando por el artículo 35 del decreto 3930 de 2010 y por el mismísimo decreto 2041 de 2014, en donde se ha hecho exigible estos planes de contingencia con el fin de tener un plan de respuesta frente a estos eventos amenazantes. El tema cambia un poco a partir de de que se expide la ley 1523 del 24 de abril del 2012, del Congreso de la República, en donde se determina que estos planes de contingencia no pueden quedarse solamente en temas de respuesta o de establecer una estrategia para poder articular toda esta respuesta, aun cuando
digamos que el componente del plan estratégico incluye toda esa identificación de escenarios de riesgo que se puedan presentar. Asimismo, pues, digamos que también establece la identificación de vulnerabilidad y de amenaza, pero no, digamos, con la especificidad que empieza a regir desde el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012. Digamos que desde los inicios, desde la Ley 99 del 93, en su artículo 5 y 31, se establece la obligatoriedad por parte del Ministerio de Ambiente en la competencia de gestión de riesgo. Entonces se abre una puerta para poder, digamos que, incluir todos los temas de gestión de riesgo y que puedan generar afectaciones sobre el medio ambiente. Digamos, después aparece el decreto 321 del 99, que como ya les había mencionado, pues era la adopción de ese Plan Nacional de Contingencias. A partir de entonces de la ley 1523 se establece que estos planes deben contar con análisis específicos de riesgo, ¿sí? Y con la ejecución de sus planes de emergencia y contingencia para todas las entidades públicas y privadas, sin exclusión. Eh, es decir, no se queda solamente en el ámbito ambiental. Es una ley nacional que establece la obligatoriedad de contar con esos análisis específicos dentro de los planes de gestión de riesgo que elabore la entidad o sociedad, sea pública o privada. Luego aparece el decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017. ¿Qué busca el decreto 2157? Pues simplemente reglamentar este mismo artículo 42, pero estableciendo unos lineamientos básicos para la elaboración de planes de gestión de riesgo de desastres. Entonces, digamos que se le da un peso mucho mayor al tema y ya se definen cómo se deben realizar estos análisis específicos y cómo deben implementarse esos planes de gestión de riesgo sin excluir el tema de la respuesta. Incluso va muy implícito el tema de la respuesta dentro de los planes de gestión de riesgo, pero se les añade la extensión de poder realizar estos análisis de riesgo y las medidas de reducción de riesgo sobre estos mismos escenarios. Entonces, digamos que se amplía más el panorama, sigue siendo muy general en términos de lineamientos, pero digamos que es la guía básica para poder elaborar un plan de gestión de riesgo y que sea acorde con la norma. Luego aparece el decreto 50 del 16 de enero de 2018, que entre otras cosas en su artículo séptimo, pues establece dónde se tienen que presentar estos planes de gestión de riesgo durante el licenciamiento ambiental e incluso para ciertas actividades no licenciadas como lo es el transporte de hidrocarburos y sustancias nocivas por carrotanques. Entonces, digamos que el decreto 50 del Ministerio de Ambiente ya establece que dentro de los estudios de impacto ambiental deben estar estos planes de gestión de riesgo. En el parágrafo 1 del artículo 7 y en el parágrafo 2 de ese mismo artículo, definiendo que para este tipo de actividades de transporte, a las autoridades ambientales regionales competentes de donde se está realizando el transporte de esta sustancia, pues se pueda presentar este plan de contingencia, plan de gestión de riesgo. Bueno, pues enfatizando un poco más en esos lineamientos basados en el decreto 2157, nos encontramos que, pues efectivamente, por medio de este decreto, se adoptan las directrices generales para la elaboración de planes de gestión de riesgo de desastres. Se genera entonces una guía para la elaboración de estos planes de gestión de riesgo y se definen en tres componentes principales. El primer componente o proceso que está dentro del plan de gestión de riesgo es el componente de conocimiento del riesgo. Como tal, el conocimiento del riesgo abarca no solo análisis de riesgos, sino una descripción del contexto externo e
interno de las operaciones que se están realizando en el licenciamiento ambiental. Entonces, partimos de lo más básico, que es definir estos contextos en donde se identifica, además de, digamos, la operación o el fin del proyecto o las actividades que se están realizando, la identificación de los posibles escenarios de riesgo que se puedan presentar. Eh, Cuando se realiza la identificación de escenarios de riesgo, está implícito también la identificación o análisis de las amenazas que puedan ocurrir y de la vulnerabilidad dentro de estos escenarios de riesgo. Entonces, basados en los análisis pueden llegar a ser cualitativos o semicuantitativos o cuantitativos para poder definir los niveles de riesgo para cada uno de los escenarios. Esto entra dentro de análisis y evaluación del riesgo. Cuando yo empiezo a evaluar mi riesgo, ya estoy cruzando ambos componentes, amenazas y vulnerabilidad, y estoy definiendo cuál es el escenario que me puede generar la mayor afectación, en este caso sobre el medio ambiente, sobre las personas y digamos que todo sobre los medios de vida. El componente de conocimiento del riesgo también involucra la comunicación del riesgo, es decir, temas como socialización, realización de capacitaciones, divulgación, están implícitos dentro de conocimiento del riesgo, pero digamos que desde el conocimiento se elaboran los principales componentes que van a ser objeto dentro de posteriormente la ejecución de la respuesta, ¿sí? Y cómo se articula esta respuesta con los consejos territoriales, con entidades gubernamentales y pues obviamente con la misma comunidad. Una vez identificados los escenarios de riesgo, una vez hecho el análisis o la evaluación, pues el riesgo no es fijo en el tiempo, no es constante, tiene cambios y tiene cambios más frecuentes de lo que se esperaría, entonces es necesario monitorear ese riesgo. Se pueden implementar diferentes metodologías, pero el fin propio del monitoreo del riesgo es que se pueda tener control sobre los cambios que tienen los escenarios y sobre cómo estos pueden llegar a afectar más el entorno o si definitivamente en algún momento pueden llegar a mitigar ese escenario de riesgo. El riesgo nunca se elimina. El riesgo siempre va a permanecer a partir de su probabilidad de ocurrencia. Sin importar si el riesgo pues, puede tener una probabilidad de ocurrencia baja o alta, va a estar siempre latente el riesgo. Así que pues digamos que la gestión del riesgo tiene que involucrar todos estos escenarios y sin excluir ninguno por mucho que no ocurra, por mucho que no esté considerado. Bueno, una vez identificado, una vez teniendo todo el conocimiento del riesgo, que se vuelve base fundamental para poder buscar las medidas que van a propiciar la reducción de ese riesgo y que por lo tanto pues va a disminuir que digamos estos escenarios se presenten o si se llegan a presentar contar con las metodologías o las medidas que van a pues a disminuir la afectación que puede generar la materialización de un escenario de riesgo. Es por eso que el componente de reducción del riesgo se compone de tres subprocesos principales. El primero es la intervención prospectiva del riesgo. Es cómo me preparo ante ese escenario de riesgo y cómo busco, mediante medidas, reducir ese nivel de riesgo que se pueda llegar a presentar. Entonces tenemos, pues, no sé, tengo que realizar obras
para estabilizar taludes, tengo que realizar mantenimientos para poder reducir ese escenario de riesgo y evitar de que se materialice. Pero si se llega a materializar, se deben contar con medidas de intervención de ese riesgo correctivas. Es decir, se llega a presentar esa afectación sobre el medio ambiente, sobre mi entorno, y debo contar con unas medidas que me permitan reducir ese daño que se realizó al ambiente. Entonces, la intervención correctiva considera dentro de sus componentes la respuesta, el inventario de recursos que tengo, los equipos, ya sea, digamos que personas, equipos de respuesta en bodegas de contingencias, que me permiten pues reaccionar ante esa materialización de ese riesgo. Si definitivamente no puedo reducir el nivel de riesgo e incluso no puedo implementar medidas de intervención correctiva sobre esos mismos escenarios, pues se va a tender a tener instrumentos financieros que me permitan, digamos que dentro de la fase de mitigación del escenario de riesgo, pues implementar estas medidas y digamos que ejecutar con instrumentos financieros, con pólizas ambientales, pues este tipo de resarcción del daño. Y pues por último, digamos que el que recoge todos estos procesos, pues es el manejo del desastre, manejo de contingencia o manejo de la emergencia, eh, que cuenta con unos subprocesos también, eh, y que pues simplemente es la medida de cómo respondo ante estos eventos amenazantes que se materializaron. Entonces, el primer subproceso que hace parte de este manejo del desastre es la preparación para la respuesta. La preparación para la respuesta no es más que la implementación de capacitaciones, la implementación de socializaciones, la implementación de todas estas preparaciones que se pueden tener, ya no solo al personal interno, sino a las entidades territoriales que pueden apoyar esta respuesta a la emergencia, incluyendo a todas esas empresas o sociedades que están relacionadas o que están cerca del proyecto y que cuentan con estos recursos para poder pues responder ante los eventos que se puedan presentar. Entonces, subsiguiente a la preparación, pues está la ejecución de toda esa preparación que realicé con otras entidades, digamos que con los mismos entes territoriales, con eh, con los apoyos externos pertenecientes al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, con Defensa Civil, Policía, Bomberos, etcétera, en donde ya se ejecuta la respuesta y se tienen unos procedimientos operativos por cada uno de los escenarios que se identificaron. Esto, digamos que el enfoque de esto es que se pueda articular toda la respuesta y que aún si no se cuenta con todos los equipos para responder a ciertos niveles de riesgo, pues de todas formas se cuente con estas relaciones con otras entidades, con otras personas, para poder responder ante los eventos y que, digamos, el que esté ejecutando el proyecto, el que esté ejecutando la actividad, eh, digamos que no tenga disculpa al momento de reaccionar ante un evento de contingencia. Eh, el siguiente subproceso y no menos importante es la preparación para la recuperación. ¿Qué pasa después de que yo reacciono ante los eventos de contingencia? ¿Qué pasa cuando yo reacciono después ante las emergencias? Pues viene un proceso de recuperación y no necesariamente a veces es un proceso de recuperación ambiental.
incluso cuando no hay afectaciones al medio ambiente o cuando las hay, pues hay que contar con un plan de recuperación que efectivamente eh, me garantice de que las condiciones iniciales no se van a llegar a ver afectadas, y si se llegan a ver afectadas, yo sepa cómo restablecer ese estado. Entonces, el plan de recuperación no solo incluye qué acciones pueda, o la disposición de residuos, o qué puede hacer la empresa posterior al tema. También es cómo, digamos que después de esa recuperación, cómo fortalezco el conocimiento del riesgo, pero no solo de la actividad, sino de pues todos aquellos involucrados dentro de la gestión del riesgo en, digamos, las áreas aledañas o los vecinos propiamente, que son las comunidades, y cómo fortalezco ese tema del conocimiento del riesgo frente a todo. Pues digamos que una vez identificado y generalizado los temas que están incluidos dentro del 2157, eh, pues es importante resaltar la responsabilidad del que implementa el plan de gestión del riesgo. Entonces, dentro del mismo decreto 2157, subsección 2, sección 1, parágrafo 3 del artículo 2.3.1.5.1.2.2, en donde se establece la responsabilidad del plan de gestión de riesgo, y se define que el que sea responsable de implementar este plan de gestión de riesgo, en este caso, pues es el representante legal de la entidad, la sociedad, la empresa que esté ejecutando esta actividad, y que este mismo plan debe estar acorde a lo establecido en sus sistemas de gestión. Es decir, la autoridad ambiental propiamente no es la que hace exigible, o bueno, procura, digamos, realizar el seguimiento y la evaluación de estos planes de gestión de riesgo, pero pues hay que ser enfáticos en algo, y es que las autoridades ambientales al día de hoy no aprueban los planes de gestión del riesgo. Se realiza un seguimiento y se realiza una evaluación ante estos planes de gestión de riesgo, porque hacen parte integral, en este caso, de los estudios de impacto ambiental o en los instrumentos que manejan. Pero, digamos que no está la función de aprobación de estos planes de gestión de riesgo. Y, y el titular de la licencia, instrumento o empresa que esté ejecutando este plan, pues tiene esta responsabilidad incluso por normativa nacional. ¿Sí? No, la autoridad propiamente no es la que establece esa aprobación. Simplemente que es un requisito nacional que deben cumplir y que por lo tanto debe incluir dentro de sus escenarios de riesgo o dentro de sus consecuencias la identificación de elementos vulnerables, sensibles en relación a la competencia ambiental. Eso es lo que tiene que incluir el plan de gestión de riesgo, por fuera de muchas otras cosas que debe estar identificando. Entonces, pues es un tema que hay que tener muy claro al momento de revisar estos planes de gestión de riesgo y del pronunciamiento que se vayan a hacer al respecto. Entrando en cada uno de los procesos, y digamos que para poder mostrar cómo se realiza o cómo entran en la práctica, o qué aspectos hay que mirar dentro de un plan de gestión de riesgo en el caso de las autoridades ambientales. Pues digamos que empezamos obviamente por el proceso 1, que es el conocimiento de riesgo, que pues nos provee la temática para desarrollar estos procesos de reducción y manejo del desastre. Entonces, digamos que dentro de todo este proceso de conocimiento del riesgo, lo primero es identificar los peligros que se puedan generar. Entonces, una vez yo identifico, digamos que, qué elementos son los que me pueden generar, o cuáles son los eventos iniciantes de estos escenarios de riesgo, pues, digamos, los insumos necesarios dentro de esta identificación es
determinar qué tanto fallan dentro de mi sistema. Es decir, establecer las causas de por qué fallan y las frecuencias en las que ocurren, ya sean para eventos pues amenazantes naturales, sean para eventos tecnológicos, sea para eventos antrópicos. Tengo que conocer estas probabilidades de ocurrencia frente a los temas. Entonces, una vez identificados esta ocurrencia, puedo definir qué tan grave es que ocurra un proceso de remoción en masa o qué tan grave es que ocurra una fuga en un ducto de transporte de hidrocarburos, ¿sí? Pues muy seguramente la fuga del hidrocarburo va a generar mucha más afectación, pero dependerá también de las condiciones en las que está, de las medidas que se hayan implementado para reducir ese riesgo o digamos que de la actividad propia. Incluso pueden haber análisis que demuestren de que un evento amenazante predomina sobre otro. Y todo eso debe estar dentro de esa identificación de peligros. Una vez sé cuáles son los peligros que se me pueden generar, pues estimo las áreas de afectación propias de ese evento amenazante. ¿Hasta dónde llega mi evento amenazante? ¿Hasta dónde puede llegar a afectar? ¿Qué toca? ¿Qué elementos se ven, digamos, perjudicados por la materialización de este evento? Estas áreas de afectación, digamos que en su mayoría son determinadas de manera cuantitativa, es decir, hay valores estimados frente a los sucesos que se puedan presentar. Importante también la identificación de estos elementos vulnerables que pueden llegar a verse afectados. Entonces, una vez estimo mis áreas de afectación, el tema no se queda ahí. Con la identificación de los elementos vulnerables sabemos hasta dónde pueden llegar esas áreas y cómo se clasifica el riesgo dentro de esas áreas de afectación. Entonces es importante contar con esos dos elementos para, una vez tenga todo ese análisis de amenaza, todo ese análisis de vulnerabilidad, determinar y evaluar mi riesgo. Y de ahí se deriva los análisis de riesgo. Entonces estos análisis de riesgo se subdividen en diferentes tipos de riesgo, por lo menos en lo que compete a la autoridad ambiental, en riesgo ambiental, el riesgo ambiental que se puede generar sobre elementos vulnerables que sean de sensibilidad ambiental, que digamos que en la determinación de su sensibilidad ambiental pues llegue a verse afectado por la materialización. El riesgo socioeconómico. Tanto estas áreas de afectación o estas afectaciones que se puedan generar y que puedan afectar eh, bienes de interés cultural, digamos que infraestructura productiva, eh, etcétera, ¿sí? Digamos que puedan afectar el entorno socioeconómico de donde se está ejecutando la operación del proyecto. El riesgo individual. El riesgo individual es un concepto que parte muchas veces bueno, y digamos que es la principal de los insumos para poder realizar estos análisis de riesgo, cuando se realizan análisis de consecuencias cuantitativos, en donde se determina que efectivamente cierto evento amenazante, pues en este caso puede ser un evento tecnológico, eh, llegue a afectar digamos que en el concepto propio de riesgo individual, a una persona a determinada distancia en un periodo de un año. Es decir, este riesgo va relacionado con la probabilidad de que una persona eh, muera en un instante de tiempo determinado y a una distancia específica. Entonces, digamos que es la mejor forma de determinar el riesgo que se puede presentar hacia las personas. El riesgo social es una derivación de este riesgo individual y pues parte del mismo principio, pero se establece el número de personas, no solo de una persona, sino el número de personas que pueden llegar a morir por la materialización de mi evento. Es de aclarar que
digamos que son probabilidades que van en el orden de 1 por 10 a la menos 5, a la menos 6. Son probabilidades que parten de estadísticas internacionales y nacionales sobre, digamos que las posibles causas por las que una persona puede pues llegar a fallecer. Entonces, parten de esas estimaciones y se realiza una comparación con, digamos, la actividad que se está ejecutando para poder determinar este tipo de riesgo. Ahora, es importante aclarar, Colombia no tiene definido, pues en estos momentos no hay normatividad aplicable sobre riesgo individual o social. Es decir, no tenemos un máximo mínimo para poder exigir un riesgo individual o social. Pero digamos que la práctica demuestra que se toman los mínimos o topes que están establecidos en países cuyo sitio geográfico sea más cercano al sitio donde se está realizando el análisis de riesgo. En este caso, la normatividad aplicable está en estos momentos hay normatividad en Brasil, hay normatividad en Reino Unido, y digamos que esos son los sitios geográficos más cercanos y en muchas ocasiones se toma como criterio de aceptabilidad del riesgo el riesgo en Brasil, que como mínimo establece 1 por 10 a la menos 4 para infraestructura existente y 1 por 10 a la menos 5 como infraestructura nueva. Visor 62. ¿Sí? Ok, hay una pregunta, no tengo claro la diferencia entre riesgo social e individual. Bueno, volvamos entonces otra vez un poco a la explicación, un poco para, para retomar el tema. Riesgo individual. Riesgo individual es la probabilidad de que una persona muera en un periodo de tiempo determinado a una distancia determinada. Supongamos, tengo mi ducto de transporte de crudo o hidrocarburo. A cierta distancia, supongamos 100 metros, voy a tener un nivel de riesgo asociado. Entonces, ese nivel de riesgo va a ser representado por una probabilidad de que de que una sola persona muera dentro de esa área, digámoslo así, dentro de esa distancia. Entonces, si ese nivel de riesgo, si tomamos como criterio de aceptabilidad el de Brasil, si ese nivel de riesgo está, la probabilidad está por debajo de 1 por 10 a la menos 4, digamos que de 1 por 10 a la menos 3, se clasifica como un riesgo no tolerable. Es decir, una persona no puede estar a esa distancia porque su riesgo ya está representando de que puede generarse o es más factible que se genere una afectación sobre esa persona. La diferencia entre riesgo individual con riesgo social es que ya no hablamos de una persona, sino que decimos, bueno, dentro de esta distancia se me van a afectar 20 personas, se me van a afectar 30 personas, 40, etcétera, ¿sí? O sea, ya estamos hablando de número de individuos más no de un solo individuo. Es la principal diferencia entre riesgo individual y riesgo social. Entonces, digamos que es el mismo concepto, ¿sí? Simplemente que uno me va a demostrar que tanta población se me puede llegar a ver afectada y el otro me representa el nivel de que una sola persona se venga a ver afectada sobre este entorno. Ambos igual de importantes, ambos igual de, son criterios para poder realizar este análisis de riesgo. Bueno, pasando un poco del tema de conocimiento de riesgo y de cómo se realizan los análisis de riesgo, pues entramos a la reducción de esos niveles de riesgo. Entonces, frente a estos escenarios, se busca implementar medidas de reducción de estos niveles de riesgo. Por lo tanto, pues como ya había explicado, se proponen medidas de intervención prospectivas, correctivas y de protección financiera.
Como tal, las medidas de protección o prospectiva buscan garantizar de que estas situaciones de riesgo no se generen, pues a través de estas medidas de prevención, eh, evitando o impidiendo de que estos elementos expuestos lleguen a verse afectados por posibles eventos peligrosos. Entonces, digamos que este es el objetivo de las medidas prospectivas y de las intervenciones para que estos escenarios de riesgo futuros no se lleguen a presentar. Medidas que pueden ser aplicadas desde cualquier ámbito, desde cualquier actividad, digamos que no propiamente sobre eventos naturales, también sobre eventos tecnológicos o incluso cuando el tema es más social, cuando el tema es más antrópico, también se pueden implementar este tipo de medidas, ¿sí? Las intervenciones correctivas, que ya pues, buscan es disminuir este nivel de riesgo que está existente, que ya sea que se haya materializado el riesgo, como que digamos que esté, digamos, en su fase de contingencia, en su fase de generación, y que busca reducir estas condiciones de amenaza como tal. Entonces, eh, digamos que la reducción del riesgo parte de las amenazas presentes, más que de las condiciones de vulnerabilidad que puedan presentarse sobre estos elementos. Cuando ninguno de los dos es posible implementarlos, pues se ejecutan instrumentos del mercado financiero que, digamos, se suscriben de manera anticipada para tener los recursos económicos que me permitan cubrir los daños y, como habíamos mencionado antes, o como vamos a mencionar ahorita, dentro del proceso de manejo del desastre, la fase de recuperación sobre esas áreas afectadas. Entonces, digamos que este instrumento de protección financiera es muy importante que cuenten las empresas, entidades que ejecuten su plan de gestión de riesgo. Para manejo del desastre, digamos que a partir de lo que habíamos hablado antes sobre el decreto 321 del 99, en donde se establecían planes estratégicos, operativos e informáticos, digamos que manejo del desastre es la relación de este plan de respuesta, pero enfocado, digamos que netamente en la preparación, en la preparación, ejecución de esta respuesta y de la recuperación post a la atención de la emergencia. Entonces, pues como primer componente tenemos la preparación para la respuesta a emergencias, que pues simplemente es esta preparación frente a los desastres mediante organización, alarmas, capacitaciones, equipamiento, entrenamiento, etcétera. Es todos los componentes que traía el plan estratégico para la ejecución del plan operativo, digamos que para los que conozcan sobre cómo viene articulado el 321, toda esta preparación de la respuesta está implícita dentro de este componente en manejo del desastre. Entonces, aquí va a ir equipos disponibles, capacitaciones que se realizan a las comunidades, al personal interno, a los consejos territoriales de gestión de riesgo, etcétera. Va en preparación a la respuesta. Y la ejecución de esta respuesta, que son acciones simplemente dirigidas a atender estos elementos expuestos que llegaron a ser afectados. Existe también el componente de la preparación para la recuperación, ya sea rehabilitación del área afectada o reconstrucción, o digamos todo esto enfocado en un riesgo ambiental, ¿no? En las afectaciones que pueda generar este riesgo ambiental, pues cómo se tiene este plan de recuperación previo para actuar ante las emergencias que puedan ocurrir. Y pues contar obviamente con esta ejecución estas acciones previamente, digamos que diseñadas y preparadas
para reconstruir las condiciones socioeconómicas, ambientales y físicas, bajo criterios de seguridad y desarrollo sostenible, evitando reproducir situaciones de riesgo y generando mejores condiciones de vida. Es decir, tengo que recuperar el sitio afectado a las mismas condiciones o mejores de lo que se llegó a afectar. Entonces, digamos que este componente está implícito dentro del manejo del desastre y su ejecución es obligatoria desde el ámbito de la normativa nacional. Bueno, pues ahora las obligaciones que se establecen por parte del sector ambiente frente a los proyectos licenciados y no licenciados. Aquí tengo una pregunta de Víctor Manuel Díaz, Corponor. Nos pregunta, ¿cuál es la competencia de las CAR en el manejo del desastre? Siempre ha existido confusión en este alcance. Entonces, ¿cuál es la competencia de la autoridad ambiental dentro, digamos que, la respuesta? Las autoridades ambientales regionales, además de, digamos que recepcionar, digamos que realizar el seguimiento a estos planes de contingencia, estos planes de gestión de riesgo, como ya lo vamos a ver en el decreto 50, eh, frente a actividades no licenciadas de transporte de hidrocarburos, pues es, además de realizar este seguimiento a los planes de contingencia, pues verificar pues las medidas de respuesta frente a estos eventos de contingencia que se puedan generar para actividades no licenciadas. Para actividades licenciadas, pues la autoridad ambiental, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, pues obviamente ejecutará en el marco de lo establecido en el decreto 2041 de 2010 la verificación de las medidas implementadas para corregir o mitigar pues estos eventos de contingencia, ¿sí? eh, digamos que la competencia frente de las autoridades regionales, pues sobre transporte de hidrocarburos para actividades no licenciadas. Como lo vemos acá, en el decreto 50 de 2018 se establece que pues estos planes, eh, digamos que deben estar para actividades licenciadas o instrumentos como planes de manejo ambiental contenidos dentro del estudio de impacto ambiental. Entonces, ya se vuelve parte íntegra del estudio de impacto ambiental y por lo tanto, pues es exigible por la autoridad ambiental. Eh, digamos que vuelvo al mismo tema, no es competencia de aprobar planes de gestión de riesgo, planes de contingencia, porque digamos que las condiciones de riesgo y el conocimiento del riesgo está muy enfático en cada una de las actividades, ¿sí? El dueño de la actividad, el dueño del proyecto, sabe cuáles son los escenarios de riesgo que se pueden presentar. Entonces, digamos que desde las autoridades ambientales lo que se hace es un seguimiento a estas medidas implementadas, ¿sí? Digamos que, entre otras cosas, también como autoridades ambientales, pues proveemos el insumo de información que puede ser aplicable dentro de la identificación y conocimiento del riesgo. Como ya había mencionado, pues para actividades no licenciadas de transporte de hidrocarburos por carro tanque, eh, pues se estableció dentro del decreto 50 en su parágrafo 2 que 30 días calendario antes del inicio de las actividades de transporte debe remitirse estos planes de contingencia a las autoridades ambientales regionales. Esto de acuerdo a lo establecido también eh, en la resolución 1209 de 2018. ¿Por qué? Porque la resolución 1209 define los criterios para la elaboración de estos planes de contingencia eh, y digamos que tienen que ser armónicos con el plan de gestión de riesgo, así lo dice la resolución 1209. Entonces son términos de referencia específicos para este tipo de actividades. Lo que busca esta resolución es darle alcance a ese parágrafo 2 del artículo 7. Entonces, digamos que lo que hay que requerir frente
al seguimiento de estos planes de contingencia por parte de las autoridades ambientales regionales es específicamente lo que está determinado en estos términos de referencia de la resolución 1209. Es muy importante porque no solo le aplica lo que está establecido en el 2157, sino que también se les da un alcance desde esta resolución, que pues parte integral tiene todos los términos de referencia. De igual forma, con esta presentación, pues vamos a incluir los términos de referencia relacionados. El formato único de reporte de contingencias. Entonces, ya entramos a un tema que es el reporte de esta generación de estos eventos. Ya vimos cómo debe estar elaborado un plan de gestión de riesgo, cuáles son los principales componentes con los que debe contar y sobre todo, cómo va a ser ese manejo de la respuesta. El manejo de la respuesta está en los formatos de reportes de contingencia, porque me van a decir las actividades ejecutadas sobre la materialización de estos riesgos. Bueno, pues a partir de la resolución 1767 del 27 de octubre del año 2016, se adopta el formato único para el reporte de contingencias, además que se establecen otras determinaciones. Y digamos que este formato es el medio por el cual usuarios de licencias ambientales y también hace poco usuarios de actividades no licenciadas pueden reportar los eventos de contingencia que se lleguen a generar en la ejecución de actividades propias del proyecto y que serán objeto del seguimiento y control de las autoridades ambientales, según competencia. Entonces, el reporte de contingencia, además de ser un informe de cómo se van realizando las actividades de respuesta, también es un informe de cómo se realizan las actividades de recuperación del sitio, como ya lo habíamos mencionado en el componente de manejo del desastre. El reporte de contingencia se divide principalmente en 3, o podríamos llamarlo 4 reportes. El primer reporte es el reporte inicial. El reporte inicial es el reporte de la materialización de este evento, de este escenario de riesgo, de esta contingencia y, digamos, la información básica del momento en que se presentó este evento. De acuerdo al 1076 del 2015, en lo relacionado con contingencias ambientales, se establece, digamos que, un periodo de tiempo en donde se tiene que realizar este reporte inicial. De igual forma, queda muy explícito en el artículo 2 de esta misma resolución 1767 de 2016 los periodos de tiempo en los cuales se debe realizar este reporte del evento. Entonces, no debe superar las 24 horas el reporte inicial del evento y pues este reporte inicial debe incluir la información básica de ubicación, afectación, sustancia involucrada, los medios que llegaron a ser afectados, etcétera. Más adelante mostraré cómo es digamos que el diligenciamiento de este formato y también proveeremos material para que, digamos, en consultas posteriores puedan revisar cómo se realiza el diligenciamiento de este reporte. De igual forma con los demás. El reporte parcial o final es el reporte de avance sobre estas actividades ejecutadas. Una vez se reporta las 24 horas el evento de contingencia, se tienen como máximo 20 días para reportar digamos que los informes de avance sobre esta ejecución de la respuesta. Y cada 20 días, como máximo, se va requiriendo un reporte parcial acerca del evento para poder llevar un seguimiento al evento de contingencia como tal y a las acciones ejecutadas por parte de la empresa. Tenemos una pregunta de Luz Adriana. Es una buena pregunta. Según entendí, la competencia de las CARES en el manejo del desastre está en el seguimiento al plan y la atención de la contingencia. Sí, el seguimiento al plan
de contingencia y a las medidas de respuesta frente a la atención de ese evento. Como tal, pues, y como vengo exponiendo acá, es importante no solo quedarse sobre las medidas de respuesta, sino sobre cómo van a hacer esta recuperación de estos sitios los usuarios. Entonces, es importante también tenerlo en cuenta porque hace parte integral de, digamos que, el manejo de la contingencia. Entonces, como digamos, cada 20 días se reporta este reporte parcial. Nos realizan otra pregunta. Existen diversos tipos de planes de contingencia. Todos se articulan con esta presentación. Ejemplo, emisiones atmosféricas para estaciones de servicio, etcétera. La normativa nacional, digamos que establece estos lineamientos básicos, ¿cierto? Digamos que aplica para todo tipo de gestión del riesgo relacionada con estos eventos. Entonces, como tal, es un marco legal base para poder implementar estos planes de contingencia. Así que digamos que se pueden ver desde esa óptica y desde los tres componentes y se pueden, digamos que, revisar frente a estos aspectos. Aplica para cualquier tipo de gestión del riesgo y para cualquier tipo de respuesta. Entonces, digamos que estos son los lineamientos básicos. Lógicamente, pues cada una de las actividades tendrá una identificación de riesgos diferente, un análisis diferente, pero pues todos van enfocados hacia los mismos tres componentes. Entonces, digamos que sí, efectivamente, pues abarcaría todo el tema de gestión de riesgo. Siguiendo con el tema de la explicación sobre reportes de contingencia, los reportes finales tienen la misma periodicidad de reporte, pero los diferencia con los reportes parciales en que se declara la finalización de las actividades ejecutadas para mitigar, digamos que, el escenario de riesgo que se presentó. Y posteriormente se avanza a las medidas de corrección. Cuando avanzamos a las medidas de corrección o cuando las empresas avanzan a estas medidas, ya entra en fase de recuperación ambiental del sitio, en lo relacionado, pues obviamente, con el tema de recuperación. Cuando se realiza la recuperación ambiental del sitio, como ya veníamos mencionando, se debe contar con un plan de recuperación ambiental. Entonces, este plan va incluido todos los temas relacionados con qué proceso voy a realizar, qué equipos voy a tener disponibles para la recuperación, cuánto se va a demorar mi recuperación, porque eso también se puede estimar, si hay cambios en las condiciones actuales durante ese proceso de recuperación, eh, y pues obviamente todo lo relacionado con el personal que está realizando ese tipo de actividades y la disposición de residuos, etcétera. Los formatos de recuperación ambiental tienen un plazo más amplio. eh, Se reportan cada 3 meses hasta su finalización. Tiene la misma naturaleza de un reporte parcial o final, pero pues estos se extienden hasta 3 meses y una vez se recupera el sitio y se devuelve a las condiciones iniciales o mejores, se reporta el formato de finalización de esa recuperación ambiental, objeto del seguimiento de las autoridades ambientales. Bueno, digamos que esto conceptualmente, pero por parte de nosotros nos gustaría compartir una serie de videos y no sé si es posible de pronto poner aquí el primer video, ¿sí? Para que puedan ver cómo es la fase de diligenciamiento del formato inicial. De igual forma, la ANLA en su página de YouTube eh, ha publicado, digamos, cómo ha sido el diligenciamiento de estos reportes. Nos realizan otra pregunta. Dentro de las actividades no sujetas al licenciamiento que tienen la obligación de presentar planes de contingencia, ¿solo está transporte o hay alguna otra? Por ejemplo, almacenamiento de hidrocarburo o sustancias peligrosas. Ok. Por el momento, el decreto 50 solo hace relación a actividades de transporte por
carro tanque de hidrocarburos o sustancias nocivas. Digamos que el almacenamiento tiene relación también con el tema de gestión de riesgo y se puede partir del mismo análisis. Sin embargo, pues esta obligación solo está enfocada a temas de transporte por carro tanques. No sé si el video. La información de réplica pueden distribuirla y digamos, tener un conocimiento mucho mayor de cómo se realizan los diligenciamientos de los otros formatos. Por ahora vamos a presentar el video del reporte inicial de eventos de contingencia a través de la plataforma Vital. Comprometidos a cuidar nuestros recursos naturales. Te invitamos a ti, usuario, a ser parte de este compromiso. Con el formato de reporte único de contingencias, adoptado por la resolución 1767 del 2016, se deberá reportar a través de la plataforma Vital el incidente antes de las 24 horas seguidas al suceso. De esta forma, nos ayudarás a estar informados de los eventos emergentes que puedan ocurrir en el desarrollo del proyecto relacionados con pérdidas de contención y derrames. Para notificar estos eventos, entra a www.anla.gov.co y haz clic en el banner de Vital e ingresa con tu usuario y contraseña en el botón Estado de trámite. Si aún no tienes usuario o contraseña, consulta a nuestros funcionarios o envía un correo a la dirección que aparece en pantalla, solicitando el acceso. Dentro de la plataforma, dirígete a Iniciar trámite y selecciona Reporte de contingencias. Encontrarás 3 secciones, donde podrás elegir si deseas hacer el reporte inicial de la contingencia, un reporte parcial de avance o finalización, o simplemente diligenciar el formato de recuperación ambiental del sitio. En esta ocasión aprenderás cómo diligenciar un reporte inicial. En la primera sección del reporte inicial encontrarás información correspondiente al proyecto. Es toda la información relacionada al objeto del proyecto presente. Ingresa el número del expediente asociado a la licencia ambiental. Luego, el nombre del proyecto y la razón social de la empresa. La identificación del usuario de la licencia, ya sea número NIF o cédula. El nombre del representante legal. Y elige a qué sector pertenece, si es agroquímicos, energía, hidrocarburos, infraestructura, minería u otros. De ser otro sector, especifica a cuál está refiriéndose. Y diligencia el nombre del funcionario responsable del reporte, así como un teléfono de contacto. Recuerda, si es un número fijo, especifica la extensión y el indicativo. En la sección de información del incidente, puedes seleccionar el tipo de reporte. En este ejemplo, elegiremos el tipo de reporte inicial. En tipo de incidente, podrás elegir entre una multitud de opciones. Selecciona cuantas ameriten al incidente presentado. Si no encuentras entre las opciones cuál se adapta al caso, puedes incluirla en el recuadro Otros. Recuerda que en algunos casos existen diferencias unas de otras. Por ejemplo, una llamarada, chorro de fuego y bola de fuego son diferentes entre sí, así que selecciona objetivamente según el caso. Ingresa la fecha y la hora en la cual se detectó el incidente. Haz clic sobre el recuadro y aparecerá una ventana calendario e indícanos si la fuente de la contingencia fue controlada o no. En la categoría Fuente Generadora,
selecciona dónde se generó el incidente. Si la fuente no se encuentra dentro de las opciones, puedes agregar en el recuadro otros. Selecciona a qué autoridad ambiental compete el incidente reportado. Es importante que al seleccionar la fuente generadora, ésta sea acorde a la autoridad ambiental seleccionada. Si seleccionaste alguna opción relacionada con la fuente generadora, indica si la causa del incidente se debe a una falla operativa, a terceros voluntarios o involuntarios o a un desastre natural. Si tu respuesta se encuentra fuera de las opciones, indícanos en el recuadro otros a qué se debe. Si cuentas con copia del denuncio, en caso de deberse a terceros, adjunta los documentos soportes correspondientes. A continuación, agregue información relacionada con la sustancia o residuo involucrado en el incidente. Haz clic en el botón Agregar. Se desplegará una ventana emergente solicitando información acerca de la sustancia. Diligencia este formato con el nombre de la sustancia o residuo involucrado, el código de Naciones Unidas y el número CAS si cuentan con ello. De no tener esta información, digita 0 y adjunta la ficha de seguridad de la sustancia o residuo. Para finalizar el registro de la sustancia, haz clic en el botón Agregar. De esta manera, podrás ingresar cuantas sustancias estén involucradas en el incidente. En la categoría de caracterización, especifica las propiedades de la sustancia o residuo relacionado al incidente, según aparezca en su hoja de seguridad. Ingresa la cantidad estimada y no olvides precisar la unidad en la cual se encuentra expresada. En la información relacionada a la atención de la contingencia, indica la fecha de activación del plan de contingencias, la hora en que se activó y el nivel de la emergencia, si ocurrió a nivel local, regional, nacional o transfronterizo. En la pestaña de ubicación del incidente, suministra toda la información donde ocurrió la contingencia. Selecciona el departamento, municipio y vereda aledaña al sitio de la contingencia. Si es un proyecto offshore, no olvides incluir la información relacionada al área marina de influencia ocupada. Ingresa la información si se trata de una plataforma offshore, una embarcación o la que corresponda. En coordenadas para ubicaciones puntuales, ingresa el punto central donde ocurrió el incidente. Selecciona el tipo de coordenada y si debes ingresar datos relacionados con coordenadas planas, selecciona también el origen datum del punto, así como sus componentes norte y oeste. Si cuentas con coordenadas geográficas, ingresa longitud y latitud respectivamente. Si tienes un archivo con formato shape del punto, línea o polígono de la contingencia, debes adjuntarlo al documento y especificar qué tipo de geometría estás adjuntando. En datos de afectación, indica el recurso natural afectado. Si son varios, marca los que correspondan. En el caso de que haya afectado un cuerpo de agua, indica el tipo. De ser un cuerpo de agua principal, es necesario suministrar el nombre. Si existe afectación a cuerpos de agua subterráneos, es necesario identificar a qué tipo afectó. Si existe una infiltración a un acuífero, selecciona el tipo de acuífero. Si se encuentra confinado, semiconfinado o libre. Si dentro de las opciones indicaste que afectó flora, especifica si ésta se encuentra en veda, hace parte de una reserva forestal o de conservación, o si se encuentra en peligro de extinción. De igual forma, si indicaste afectación en fauna, por favor señala qué tipo de fauna se encuentra. De no encontrarse dentro de las opciones, puedes diligenciarla en el recuadro de otras. Si existe afectación a comunidades, indícanos si se presentó o no. De seleccionar sí
Señalan si fue a una vivienda, a una infraestructura específica, a puntos de boca toma o acueductos o a infraestructuras sociales. De ser comunidades étnicas, especifica si se trata de un resguardo indígena o comunidades afrodescendientes. En el recuadro cual indica el nombre de la comunidad. En la sección de acciones ejecutadas, marca las acciones que se llevaron a cabo al momento del incidente. Y descríbelas en el recuadro correspondiente. De ser necesario el uso de apoyo externo para atender a la contingencia, selecciona si hubo apoyo de la fuerza pública o del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y enuncia las entidades que se convocó en el recuadro inferior. Si hay otras entidades involucradas, por favor inclúyelas en el recuadro de otras entidades. En reseña del área afectada, deberás poner información precisa del área donde ocurrió la contingencia. Primero descarga el formato en Excel de la reseña de la contingencia. Una vez abierto el formato, ingresa los detalles de la contingencia: fecha, hora, tipo de contingencia, evaluación inicial del sitio, registro fotográfico, coordenadas planas con su origen, puntos de control, tiempos de desplazamiento y un mapa esquemático de la ubicación. No olvides incluir las acciones realizadas en orden cronológico y resumidas hasta el momento del reporte. Después de diligenciado el formato, súbelo en Adjuntar documentos. Y si cuentas con más información al respecto, adjúntala en otro tipo de soporte. Si ocurrió alguna limitante para la detección de la contingencia, descríbela en el recuadro inferior. Es importante detallar la distancia al centro poblado más cercano, las vías de acceso, los medios de transporte, y si hay presencia de actores armados o si los predios son de uso privativo o público. Una vez diligenciado el formulario, haz clic en Enviar. Si tienes alguna duda durante el diligenciamiento del formulario, siempre puedes consultar nuestro documento de ayuda. Gracias a tu reporte, podremos cuidar del medio ambiente y conservar nuestros recursos naturales. ¿Cómo? Pues sí, si quieren. Bueno, pues esperando que hayan visto, que hayan podido ver el video. Aún así, pues nosotros vamos a enviar los enlaces para que cada uno pueda pues, consultarlo, así como los documentos asociados a planes de gestión de riesgo y pues, lógicamente, digamos que la normatividad aplicable. Entonces, abre espacio a preguntas que tengan al respecto. Aquí tenemos una duda. Dentro de las actividades no sujetas al licenciamiento que tienen obligación de presentar planes de contingencia, solo está no, esta ya la habían hecho, qué pena. ¿Cuál es la interacción entre la autoridad ambiental y la entidad de transporte para garantizar la idoneidad del plan de contingencia presentado? Bueno, recordando, no podemos aprobar planes de contingencia frente a los escenarios identificados, pero sí podemos hacer seguimiento a las medidas implementadas de respuesta. ¿Cuáles son, digamos que, los criterios para poder definir esto? Se encuentran en la resolución 1209 de 2018, frente a cada componente de la respuesta, frente a cada identificación, pues estos deben estar acordes, el plan de respuesta debe estar acorde a esta resolución y pues verificar que efectivamente pues esas respuestas den alcance a la atención del evento de contingencia. Pues como tal ese es el seguimiento que se debe realizar sobre las medidas implementadas y pues en la normatividad basada. Digamos que partiendo desde el 2157, partiendo desde la resolución 1209 y desde la competencia con el decreto 50. Si tienen alguna otra pregunta por medio del chat del webinar. Joining, qué pena.
Bueno, pues yo creo que no hay más preguntas. Les agradecemos todo el espacio que nos han solicitado acá por parte de Azocars y para poder llegar a ustedes con esta información que es muy importante pues frente a la protección de los recursos naturales y frente pues al seguimiento de estos instrumentos. Siempre pues toda la disposición en la ANLA para resolver cualquier tipo de duda pueden escribirnos a licencias@anla.gov.co con sus dudas. Estaremos pues pendientes ante el tema, pues siempre prestos a colaborarles. Les deseo un excelente día y muchas gracias por el espacio. ¿Salió otra pregunta? Ok. Ricardo Murillo, sí, se han tenido en consideración tener un registro. No, es como una afirmación, ¿cierto? Ok, vale. Les agradezco mucho, damos por finalizada esta sesión, deseándoles un gran día, un excelente día. Hasta luego. Buenos días a todos. Muchas gracias. Desde Azucar les agradecemos la participación. Les vamos a recordar, yo sé que ya muchos han asistido a estas videoconferencias, pero de pronto alguien que haya asistido hoy por primera vez no tenga claro dónde ver las videoconferencias grabadas y los archivos que estamos alojando en el sitio web de Azocars. Entonces vamos a azocars.org. En la parte inferior derecha vamos al sitio web que se llama Capacitaciones ANLA. En este sitio web pues está el cronograma de las videoconferencias. Ya con la de hoy, que es gestión de riesgo y formato de contingencia, acabamos, digamos, el mes de agosto. Y para septiembre tenemos estas capacitaciones. Las personas que se quieran registrar a las videoconferencias lo hacen a través de este formulario. Es un formulario muy corto para inscribirse a las videoconferencias y de ahí para abajo están en orden cronológico de la última capacitación hecha hacia la primera. Como podemos ver, esta es la de la semana pasada, compensación de inversiones del 1%, la segunda parte. Aquí está la videoconferencia grabada y acá están las presentaciones y el chat. Y si siguen bajando, así van a tener todas las videoconferencias que hemos hecho desde el semestre pasado, para que lo tengan en cuenta, para que le digan a los demás funcionarios, a las demás personas que de pronto estén interesadas en estas capacitaciones, pues ahí están todas las videoconferencias grabadas, con los chats, con las presentaciones, pues para que lo tengan en cuenta. Y al final pues hay una sesioncita de fotos que hemos tomado de las capacitaciones presenciales que se hicieron el semestre pasado y otras capacitaciones virtuales que se han hecho acá desde Azocars. Entonces les agradecemos a todos la, la disposición y pues haber asistido a esta capacitación. Me pregunta Carlos David Rodríguez que si esto va a generar algún tipo de certificación. Pues hasta el momento no, lo vamos a preguntar con el ANLA, pero pues hasta el momento no genera ningún tipo de certificación, sino es más bien como de conocimiento y de estar actualizados con el tema recurrente a ANLA, pues que les compete mucho a ustedes las corporaciones. Entonces muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz resto de día.